Hola, reanudamos hoy el contacto con las hermanas Lara para seguir hablando de monarquías europeas. Quizás recuerden que hemos hablado ya de la española y también de la belga. Hoy queremos conocer con algún detalle cómo funciona la monarquía sueca. No hace falta, pero por si acaso recordemos también que María y Laura Lara son profesoras de universidad que están especializadas respectivamente en historia moderna y contemporánea y que han publicado numerosos libros sobre diversos temas, algunos de los cuales los hemos ido presentando en la aventura del saber, como es el caso de este Poemaría, que es el último que has publicado. María, Laura, bienvenidas. Encantada de estar de nuevo en el programa. Oye, María, este libro es el último, ¿no? Sí, la literatura nació poesía y yo puedo decir que desde antes de ir al colegio, con 2 años, me gustaba ya recitar versos. En Poemaría incluyo 65 composiciones que he ido creando a lo largo de los últimos 7 años y que ahora ven la luz sobre el amor, el desengaño, también la familia, el espíritu y, por supuesto, la aventura histórica con personajes históricos como el Cid o Alfonso VIII o el Greco y otros legendarios y literarios como Casildea de Vandalia y los héroes y mujeres de la Grecia clásica. Hablábamos antes de entrar aquí en el plató que uno de tus anteriores libros, una novela, ¿no? La novela sobre la madre de Constantino, puede ser, ¿no? ¿Era esa? Eso es. Sí, cuéntanos. Pues Memorias de Helena ha sido incluida en la campaña America Reads Spanish de la promoción de la literatura y la lectura en español en Estados Unidos. Tuvimos ocasión de presentarla aquí y un gran honor y además alegría en este mes ya de primavera. Muy bien. Oye, Laura, vamos a empezar ya hablando de la monarquía sueca. ¿Cuáles son las características, digamos, que la definen dentro del contexto de las monarquías europeas? Pues el actual rey es Carlos XVI Gustavo. Subió al trono en 1973 y la principal seña de identidad de esta monarquía es que es aquella que en Europa tiene los poderes más limitados. Desde 1974 se recortaron esas funciones. Es un mediador, un árbitro internacional en la comunicación de Suecia con el mundo. Es el jefe del Estado, pero, por ejemplo, no tiene que sancionar la ley. Nobel, ¿no? Así es quien entrega el Nobel en Estocolmo cada año, pero no tiene que sancionar las leyes, por ejemplo. Ajá. Oye, ponnos un poco en antecedentes, María. ¿Cómo ha sido todo esto de la monarquía sueca? ¿Es legendaria? ¿Es desde el principio de los tiempos? ¿Cómo es? Tenemos que viajar en el tiempo a la prehistoria, porque Suecia es uno de los países con mayor densidad de petroglifos, inscripciones en piedras con figuras humanas y animales. Y en el año 98 después de Cristo, ya en época histórica, Tácito nos dice que los suyones tenían un rey, que era rico en flotas y en armas. Eso va a ser un signo de identidad de Suecia, porque está la era vikinga, en la Edad Media, y también cómo el cristianismo va a ayudar a consolidar y legitimar la figura del rey, a pesar de que en el siglo IX, cuando San Óscar llega a predicar entre los fiordos, los suecos, y nunca, mejor dicho, se le hacían los suecos. Oye, ¿y lo de la piedra de mora, eso qué es? Pues es el espacio simbólico en el que se subía al rey una vez designado por el pueblo, algo que se remonta a la noche de los tiempos y nos da también pues, una indicación de cómo esta monarquía sueca ha sido muy avanzada en algunos aspectos, porque el pueblo designaba al rey, pero también podía deponerlo. En 1515, en la guerra civil contra los daneses, se destruye esa piedra, que era una roca plana ubicada en el Prado de Mora, a unos 10 kilómetros al sudeste de Uppsala, de ahí que reciba el nombre, y luego Gustavo Vasa y otros reyes trataron de reconstruirla sin éxito. Oye, vamos a ver, hablemos un poco de Cristina de Suecia, que yo creo que para todos es como familiar, ¿no? Sobre todo con la cara de Greta Garbo, aunque no sé si se podía comparar o no con Greta Garbo. Era bastante diferente. De hecho, a pesar de ser reina, los cronistas y también los que la retrataban, pues dan una imagen muy distinta a la que vemos en esa película fabulosa de 1933, surcando los mares con esa capa, bueno, y con esos ese ojos postín. azules y ese pelo, ¿no? Que no se ve que son azules porque es blanco y negro, pero se lo imagina uno bien, ¿no? Pero, sin embargo, era una mujer con gran belleza desde el punto
punto de vista intelectual. Pensemos que nace en 1626, que vive 62 años y que en un tiempo en el que a las damas se las tenía confinada a la esfera doméstica, o si eras reina te tenías que casar sí o sí, ella toma dos decisiones drásticas en el mismo año, en 1654, y una es abdicar al trono después de haber elegido como lema la cultura como pilar, como columna de su mandato. Y la otra decisión va a ser convertirse al catolicismo. Ella, que era nada más y nada menos que la hija del León del Norte, de Gustavo II Adolfo, al que había sucedido con tan solo 6 años. Pensemos que su corte, tanto en Uppsala como en Estocolmo, fueron panales de rica miel a los que fueron llegando Descartes, que por cierto fue su profesor y que se murió a los 5 meses de los madrugones que tenía el frío que pasaba, ¿no? que tener para darle esas lecciones, y que a la larga fue amiga de Bernini el resto de su vida, tras esa conversión y esa amistad con varios españoles, Felipe IV, el conde de Pimentel, el conde de Rebolledo. Con estos dos últimos se la relaciona en cuanto a amoríos, también con su prima Eve, que dicen que tenía un comportamiento lésbico. Sí, sí. Bueno, pues el resto de su vida lo pasa en Roma, participando en intrigas aristocráticas, también en la elección de determinados papas, y con un observatorio astronómico en el Palacio Riario desde el que mirar el firmamento, la búsqueda de la piedra filosofal y de la alquimia, y un deseo: ser enterrada sencillamente en el Panteón de Agripa, aunque los papas decidieron que fuera sepultada en la Basílica Vaticana. Laura, hablemos ahora de la actual dinastía. Cuéntanos desde cuándo está, cuáles son sus integrantes, en fin, algo un poco genérico, pero que podamos situarnos. Carlos Gustavo es el séptimo de los reyes de la dinastía Bernadotte, y es casi rocambolesco cómo llega esa dinastía a Suecia, porque es una dinastía de origen francés, es el apellido del mariscal Bernadotte, concuñado de José Bonaparte, que llega en esa Europa napoleónica a estas tierras del Báltico. Es además la única dinastía que todavía queda en vigor, procediendo de origen bonapartista. Y llega al trono pues en una situación de debilidad del rey anterior de la dinastía Holstein-Gottorp, Carlos XIII, que muere sin dejar descendencia. Previamente le habían hecho a este rey adoptar a un danés que se le muere por el camino, después decide adoptar al mariscal Bernadotte y se convierte en Carlos XIV Juan en 1818, y además en rey de Noruega. Será rey de Noruega hasta su muerte, pero la monarquía sueca seguirá controlando el país vecino hasta 1905. O sea, hasta hace bien poco, ¿no? Sí, sí. Oye, hablemos ahora de qué papel ha podido jugar la monarquía en el desarrollo del país, porque Suecia no ha sido siempre un país rico, ¿no? No, y además en el siglo XIX atravesó serios problemas económicos. En la época de la Revolución Industrial, de la Revolución Agraria también, pues se produce éxodo rural, pero también éxodo desde las ciudades, donde sobra mano de obra proletaria. Y de 1850 a 1890, 1 millón de suecos emigran a Estados Unidos, es decir, que también sufrieron los estragos de la crisis en otro tiempo. Sin embargo, se libran de la crisis del 29, porque al no haber participado en la Primera Guerra Mundial, luego tampoco entrarían en la Segunda, pudieron hacer beneficios vendiendo fósforo y acero, y también no tuvieron que reconstruirse de sus propias cenizas, porque no habían sido escenario de conflicto ni habían participado de ningún modo. Por eso, en el periodo de entreguerras empiezan a sentar los cimientos de su estado del bienestar. En 1921 se aprueba la Ley de Sufragio Universal, y también en ese periodo de entreguerras se llega a aprobar la Ley de Jornada Laboral de 8 horas. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, mientras el resto de países están reconstruyéndose después del conflicto y también polarizados por la Guerra Fría, Suecia está invirtiendo en crecer, y así hoy en día es uno de los países con un nivel de renta familiar mejor, por encima de la media de los países de la OCDE, y con unos altos índices de calidad de vida. El 75% de la población en edad de trabajar tiene empleo seguro. ¿Podemos comparar las dos monarquías, la española y la sueca, María? Sí, tendríamos que establecer algunas diferencias
diferencias. Una, que en el caso de Suecia ya se ha llegado a la igualdad de sexos en la sucesión. Pasó con Victoria, con la heredera, que en un principio el heredero iba a ser su hermano Carlos Felipe, que por cierto se casa en el mes de junio de este año, pero se cambió, una vez ya nacido la ley sucesoria y volvió el derecho a la primogénita. Y también podemos establecer comparaciones desde el punto de vista cultural a través del hermanamiento que existe por el patrimonio, ya que actualmente el Museo del Prado alberga gran parte de esas esculturas que Cristina de Suecia compró y que después llegaron a nuestro país a través de la vía de Felipe V. Muy bien, muchísimas gracias a ambas, de verdad. Esperamos veros pronto para hablar de otra monarquía. Un placer. Ya veremos a ver cuál, ¿no? Pero, en fin, id pensando en ello, ¿vale? Ya está la idea en mente. Muy bien.